Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué ha hecho? La salvación, amén, amén. Me ha regalado una salvación preciosa. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Nosotros adoramos a Dios por eso. Bueno, lo adoramos porque Él es Dios. Amén. Amén. Lo adoramos porque Él es Dios. Y le alabamos por lo que Él ha hecho en nosotros. Él ha hecho maravillas en nuestra vida. De verdad que si usted se detiene un momento a recordar o a analizar por dónde le ha traído el Señor, y no nos queda más que decir gracias. Gracias, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre por las maravillas que has hecho en mí. En mí. ¿Usted puede decirlo? En mí. Señor, te adoro por lo que has hecho en mí. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Voy a pedirles a los que están atrás, hay lugares todavía enfrente, nos ayudaría bastante que pudieran acercarse un poco más para que no se saturen allá atrás, por favor. Alabe al Señor, hermano, gócese porque tiene la oportunidad de cantarle. Nos da libertad de adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Mi corazón me adoración, eres tú mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi Dios, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi corazón de nuestra oración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi Dios, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gloria a Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Tan grande poder adorar a nuestro Dios. Estar en la casa de Dios es un alivio tremendo. Estar en la casa de Dios es el lugar donde hallamos a la fortaleza, donde somos renovados. Venir ante la presencia del Señor es un privilegio que usted y yo tenemos. Y en esta mañana me gozo de ver a mi hermana Lupita. Hermana Lupita, Dios le bendiga. Dice la palabra de Dios que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Les hemos estado sosteniendo en oración y sabemos que el Señor es su fortaleza. El Señor les ama y sus planes siempre son perfectos. Nos gozamos de verla aquí en la casa de Dios y le abrazamos. Les amamos, ustedes saben cuánto. Y agradecemos a Dios porque Manuelita ya está con el Señor. Manuelita ya ganó la victoria, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, por
porque nuestro Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Y podemos ver cómo nuestra casa, nosotros y nuestra casa, son para Él. Amén. También nos gozamos de ver a nuestra hermana Celia. Dios le bendiga, hermana, qué bueno que está aquí visitándonos. Bienvenida a casa, ¿verdad? Es su segunda casa. Gracias a Dios por eso. Y en ese sentir, hermanos, de agradecimiento, de haber sentido la fortaleza del Señor. ¿Usted lo ha sentido, la fortaleza del Señor sosteniéndonos, ¿verdad? En momentos de debilidad, ahí está nuestro Dios sosteniéndonos. Vamos a cantarle a ese Dios que está en el trono, a la diestra del Padre, sea nuestro Señor Jesucristo, como ese Rey de Reyes. Y lo único que podemos hacer es venir y postrarnos delante de Él. ¿Qué más, verdad? ¿Qué más le podemos ofrecer si todo es de Él? Pero gracias a Dios por todas sus bondades. ¿Quiere adorar al Señor? ¿Quiere cantarle? ¿Quiere expresarle lo que hay en su corazón? Cántele al Señor con ese entendimiento, porque no lo hace porque yo le diga, ¿verdad?, que lo haga, sino porque hay agradecimiento, hay experiencia propia, una experiencia personal. Nadie le puede platicar, usted sabe quién es su Dios. Para mí
recibir la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Alternadamente, Segunda de Samuel, capítulo 9, 1 al 3. Lo leemos alternadamente, dice bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba?
Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 años y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Señor, te damos gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Padre, por tus favores hacia nuestra vida, Señor. Pido, Dios, que bendigas tu palabra, que tu palabra sea viva, sea eficaz, que tu palabra, Señor, haga la obra para la cual tú estás enviando. Señor, en tu nombre oramos y en tus manos, oh Dios, nos depositamos. Amén. Pueden sentarse. Bondad de David hacia Mefiboset, dice el título, el encabezado en nuestra Biblia. ¿Y quién era Mefiboset? Hay un pacto entre David y Jonatán, ahorita que hoy es 14 de febrero y se celebra el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y se habla mucho de ese amor entre amigos, entre Jonatán y David, a tal grado que Jonatán sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel. Pero Jonatán no era cualquier persona, Jonatán era el hijo del rey actual en ese tiempo, que era Saúl. Saúl era a quien Dios había ungido para que fuera el primer rey, pero Saúl hace una serie de cosas que son desagradables a Dios y Dios va y busca a alguien más para ponerlo por rey sobre la casa de Israel. Y ese alguien más era David. Pero desde que David llega al palacio como ¿qué? Como un servidor, como un sirviente, como un joven que va al palacio a servir al rey, porque el rey Saúl era atormentado por un espíritu. Y solamente cuando alguien tocaba el arpa, cuando alguien adoraba a Dios, ese espíritu se alejaba del rey Saúl. Y David fue traído porque se sabía que ese jovencito tocaba el arpa. Pero David se convierte en un guerrero también. No es solamente un dulce cantor, es un guerrero, porque Dios está con él.
Y Dios lo había ungido, Dios lo había apartado para que fuera el rey de Israel. Y Saúl se entera de eso, y Saúl, ¿qué hace? Quiere matar a David. Pero el hijo de Saúl, Jonatán, era alguien que amaba mucho a David por el valor y por el corazón de David. Y además era su cuñado. Y cuando Saúl manda y da la orden para que David sea ejecutado, Jonatán le dice a Saúl, a David, tienes que huir de Jerusalén, porque mi padre le ha puesto precio a tu cabeza. Y Jonatán hace un pacto con David. Le dice, quiero que hagas un pacto conmigo, porque yo sé que tú vas a ser el próximo rey de Israel, porque yo sé que Dios está contigo y tú vas a ser el próximo rey de Israel. Jonatán reconocía quién era David. Hermanos, y pudiera parecer que Jonatán era alguien cobarde, pero no, él sabía que Dios había puesto a David, que en la historia de los reyes, o en el linaje de los reyes, hermanos, moría el rey, y quien subía al trono del rey, ¿quién era? Su hijo. Y era el primogénito. Y el primogénito de Saúl, ¿quién era? Jonatán. Y si el hijo también moría, el que tenía el derecho a la sucesión al trono, ¿quién era? El que seguía. O sea, ¿sería el hijo de quién? De Jonatán. Ni siquiera su hermano, sino el hijo. Esa era la línea directa. Todavía hay reyes en Inglaterra. ¿Sí? ¿Quién es? La línea directa. El hijo del primogénito es el que sucede al rey. Pero Jonatán sabía que él no iba a ser rey. Él reconocía que Dios había ungido a David, y le dice a David, David, quiero que hagamos un pacto, haz un pacto conmigo. Por el amor que yo te tengo, y yo sé por el amor que tú me tienes, pactemos. Y dice, cuando tú llegues a ser rey, vas a mostrar misericordia para conmigo y para con los de mi casa. Porque otra costumbre, otra práctica que se tenía en esos tiempos era que si alguien tomaba el trono, no siendo del linaje directo del rey que estaba en el trono, ese alguien tenía la obligación ¿de qué? De matar a todos los de la casa del rey actual. ¿Por qué? Porque era una costumbre, porque era una orden, porque era algo en la cual ellos ¿qué? Fortalecían su reino. Porque matando a todos los descendientes de algún rey, no había peligro de que alguien de la casa de ese rey fuera a reclamar ¿qué? El trono. Y Jonatán sabía esto, y David sabía esto. Pero ellos tenían una relación de amor, una relación de amistad. Y Jonatán le dice a David, vas a hacer misericordia conmigo y con los de mi casa. Y sigue la historia bíblica. Si usted ve, llega un momento en el que el rey Saúl va a una batalla. Segunda de Samuel, capítulo 4. Dice, versículo 4. Segunda Samuel, capítulo 4, versículo 4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia
de la muerte de Saúl y de Jonatán. En Jezreel murieron Saúl y Jonatán. Y llegó la noticia al palacio, y llegó la noticia a la familia de Saúl. Y dice que Jonatán tenía un hijo de 5 años de edad cuando llegó esa noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora vamos a ver un poco a Mefiboset. ¿Cuántos años tenía? 5 años. ¿Tienen hijos de 5 años? Yo tengo mi hijo de 5 años. Y me da mucha alegría ver a mi Caleb. Sus risas, sus ocurrencias y sus sueños. Qué bueno que todavía dice que quiere ser como su papá. Y sin duda Mefiboset era un niño sano, fuerte, ¿sí? Era un niño que había nacido en la casa real, en el palacio real. Su rey, su abuelo era el rey y su papá era el príncipe. Y sin duda creo que Mefiboset en algunas ocasiones estuvo cerca de su abuelo en el trono, y su abuelo orgulloso le decía: un día tú vas a estar en este trono, Mefiboset. Un día todo lo que yo tengo, todo lo que yo he hecho, todo lo que me pertenece a mí, va a ser tuyo. ¿Se imaginan eso? Y Mefiboset iba y le preguntaba a su papá: ¿es cierto esto que dice mi abuelo? Sí, hijo. Los sueños de Mefiboset, un niño. ¿Usted tenía sueños de niño? Yo sí. Pero llegó esta noticia en este día. Llegó esta noticia en donde le dicen a la casa de Saúl, llegan las noticias de Jezreel, que en la batalla ha muerto Saúl, y ha muerto Jonatán, ha muerto el rey, y ha muerto el príncipe. ¿En el trono? Mefiboset. Él no conocía tal vez de malicia, él no conocía tal vez de traiciones, él no conocía de peligros para su vida. Pero la nodriza dice, la nodriza sí sabía. La niñera, pues, la nana, sí sabía cuáles eran las costumbres de ese tiempo. Que si un rey moría y había alguien que pretendía el trono de ese rey, ese alguien tenía la obligación ¿de qué? De matar a toda la familia de ese rey. ¿Y había muerto quién? Saúl, y había muerto Jonatán. Y David era muy amigo de quién? De Jonatán. Y la nodriza sabía, este amigo no lo va a matar, pero ya murió Jonatán. Ya a David no hay nada que le impida que extermine a la casa de Saúl. Y la nodriza, la niñera, en su instinto maternal. Tal vez la mamá de Mefiboset había muerto. Porque no se menciona a la mamá de Mefiboset. Siempre se menciona. ¿Qué pasa? Se tropieza con algo, no sé qué pasa, y deja caer el niño. Un niño sano, un niño fuerte, un niño que corría, que caminaba, que brincaba. Imagínense ese cuadro. En un mismo día, dice, le dan la noticia de que su abuelo murió, de que su papá murió,
Y tiene que salir huyendo de su casa, él no sabe por qué. Y mientras están huyendo, mientras su niñera, mientras su nana va corriendo con él, se cae. ¿Y queda aquí? Lisiado de los pies, inválido. Y por eso esta historia bíblica está tremenda. Y David llega, toma el trono y hay otras batallas, hay otras guerras. Ya confirma su trono, porque Dios era quien lo había puesto ahí. Y mientras David se acuerda de ese pacto que hizo con Jonatán, su amigo. Y dice David, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Este Siba era alguien que había sido parte de ¿qué? Del gabinete del rey Saúl. ¿Sí? Era un siervo de Saúl. Y quizá tenía algún puesto importante en la administración del pueblo de Dios. Y estaba ahí, ahora con David, con el rey David. Y David pregunta, ¿hay alguien, dice, de la casa de Saúl? Dice, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo, como rey, muestre misericordia? Sí. ¿Por amor a quién? A Jonatán. Por el pacto que hice con Jonatán. Y este Siba dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Pues David lo conocía, ¿no? Porque David también estuvo en el palacio. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de sus pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Miren, ese príncipe, ese niño, que en un solo día le había caído la desgracia, y había vivido por muchos años en esa desgracia, porque al final del capítulo se dice que, y Mefiboset, ¿qué? Tenía ¿qué dice en su Biblia? Un hijo. ¿Sí? Mefiboset tenía un hijo. ¿Cuántos años tenía Mefiboset cuando la desgracia vino a su vida? 5 años. Y si tenía ya un hijo, quizá ya era Mefiboset de la edad de 20 años, quizá 25, 30 años, porque no se dice la edad de su hijo. ¿Cuánto tiempo había pasado en la vida de Mefiboset hasta que David se acordó? Mínimo unos 15 años. Y dice que Mefiboset vivía ¿en dónde? En la casa de Maquir, en Lodebar. O sea, no sé qué tuvo que pasar Mefiboset después de que él cae, es lisiado. Y Lodebar significa un lugar desolado, un lugar árido, un lugar donde no crece el pasto. Ese es el significado literal de Lodebar en hebreo. ¿Sí?
sin pasto, un lugar árido. Y allí era donde vivía Mefiboset, en un lugar árido, en un lugar desolado, ¿sí? En un lugar donde no había manera de progresar. ¿Y cómo estaba Mefiboset? ¿Estaba qué? Lisiado. Y vivía no en su propia casa, siendo de la familia real, teniendo su abuelo tierras, teniendo su padre tierras y posesiones. ¿Estamos? Mefiboset no estaba viviendo en las tierras de su abuelo ni en las tierras de su padre, por temor, por vergüenza. Mefiboset significa el que lleva vergüenza en sí mismo. Eso es el significado del nombre de Mefiboset. Cuidado con los nombres. El que lleva. Yo sí, alguna vez me avergoncé de mi. Yo he tenido complejos. No sé si usted alguna vez ha tenido complejos. Mefiboset tenía complejos. Sentía vergüenza de su condición, sentía vergüenza de su vida, sentía vergüenza de su situación. ¿Estamos? Vivía Mefiboset con su vergüenza, con su tragedia, con su amargura. A veces vivimos así, nos avergonzamos de nuestra condición muchas veces. A veces son condiciones que nosotros mismos nos hemos hecho. Y a veces es sin que nosotros hagamos algo, alguien nos dejó caer. ¿Estamos entendiendo? Sí. Alguien nos ha dicho, tú no sirves para nada. Eres un burro, eres un tonto, o alguien nos dejó caer y nos dañó en nuestra autoestima, nos dañó en nuestra dignidad. No sé si estén entendiendo. Con esa vergüenza, con esos temores. Y Mefiboset vivía en Lodebar, un lugar árido, un lugar sin esperanzas, un lugar sin oportunidad de tener sueños, ¿sí? Donde no crece el pasto, un lugar de desolación. ¿Alguna vez han pensado? Yo sí lo llegué a pensar. La vida no vale nada. ¿Para qué vivir? Y además vivía en la casa de Maquil. ¿Era un qué? ¿Cómo se les llama? Arrimado. Wow. No sé si alcanzan a comprender. Un arrimado. O sea, no vives con tu familia, no vives en tu casa, en lo demás. Vive de las limosnas. Y de la gracia y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Todo lo que le perteneció a Saúl, a Jonatán, yo se lo doy a Mefiboset. Y tú, Siba, dice, vas a ser el que va a trabajar las tierras de Mefiboset, para que nunca le falte nada a Mefiboset, para que Mefiboset viva como lo que él es, como alguien, príncipe de la casa real de Saúl.